Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión seguimos preparando las clases para el curso de PIBU en Caucasia y en Puerto Libertador. Esto ya es sobre la parte 16 de este curso, en el que vemos análisis gráfico. Análisis gráfico, en este caso análisis de gráficos y tablas. Análisis de gráficos, le ponemos de gráficos y tablas. Estamos guiándonos este es el tema 15 de todo este programa, y según la estructura esto tiene hasta el tema 15, análisis de gráficos y tablas. En realidad este es el tema 15 en nuestra estructura: camino a la universidad, razonamiento geométrico, análisis de gráficos y simulacro final. Bueno, tenemos la 16. Bueno, entonces aquí lo hemos preparado 16, pero en el tema aparecen solo 15. Vamos a hacer como mirar a ver si lo dejamos de esta manera programado. Y aquí ya para este tema de razonamiento geométrico, series gráficas y para relaciones espaciales, dejar de una vez ya el cuaderno para irlos preparando, de que todo listo. Ya está el de razonamiento lógico, áreas, perímetros y volúmenes. Áreas, perímetros y volúmenes, la clase 13. Y seguir yéndonos dentro del razonamiento abstracto, a la práctica de patrones y simulacro, a las series numéricas y al razonamiento aritmético y a las operaciones y lenguajes no convencionales, que ya lo tenemos preparado. Y ya en los esquemas de proporcionalidad combinatoria ya la tenemos lista. Interpretación de porcentajes, compensaciones aditivas y relaciones directas e inversas ya también lo tenemos listo. Ya tenemos un curso que cada vez se va volviendo mucho mejor preparado. Ahora sí, posibilidad lógica ya también está preparado. Control de variables, esto se va para esto es control de variables. ¿Qué le ponemos entonces? Este es clase 3, es sobre control de variables, en el que estamos preparando desde el cuaderno de taller o de ejercicios del Instituto de Matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el cuaderno de razonamiento lógico y análisis del lenguaje. Y aquí lo tenemos listo. Entonces ya tenemos una estructura ya muy preparada, pero todavía le queda faltando mucho más. Estamos entonces análisis de gráficos, en la clase 16. Aquí lo vemos, clase 16. Y queremos ver esta primera situación, que se ha construido una gráfica trazando segmentos rectilíneos en el orden indicado: primero, segundo, tercero, con extremos en los ejes X y Y de acuerdo con las coordenadas señaladas en la tabla, siguiendo una ley de formación determinada. Entonces aquí el primer segmento es de coordenadas, el primero va de -5, 1. Bueno, pues trazando el segmento rectilíneo en el orden primero, segundo, tercero, con extremos en los ejes X y Y. Entonces aquí con extremo en el eje X, -5, y extremo en el eje Y, 1, formamos el segmento. Y luego con extremos en -4, 5 en X y 1, 5 en Y, formamos el segundo segmento, y así. Y uno ve que horizontalmente tenemos que los puntos sobre el eje X, las abscisas, pues se van decrementando el punto 5
bueno, en realidad están incrementando en punto 5 con un término inicial menos 5. Entonces es una progresión aritmética, los puntos sobre el eje X y los extremos sobre el eje Y también aumentan en punto 5, pero ya con primer término 1. Entonces una progresión aritmética de primer término 1. Entonces los dos son progresiones aritméticas. Entonces así podemos utilizar la fórmula del enésimo término de una progresión aritmética para responder a las preguntas. Entonces aquí cada segmento une un punto sobre el eje X, coordenada X, con un punto sobre el eje Y, coordenada Y. Aquí vamos a ver el gráfico con Matplotlib y Seaborn. Miren, acá tenemos los 5 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, en realidad tenemos 10 en total. Y miren que, entonces aquí está el primer segmento, el azul, que de coordenada en X menos 5 y coordenada en Y 1, el azul. Y así lo vamos trazando los demás, de tal manera que los puntos en X van aumentando punto 5 y los puntos en Y también van aumentando punto 5. Solo que el punto inicial para el X es diferente al punto inicial para Y. Y acá entonces ya para esta situación, entonces las coordenadas en X y en Y, que delimitamos entre signo de dólar, del segmento de orden 10 son respectivamente, esa es la primera pregunta, las coordenadas en X y Y del segmento de orden 10 son respectivamente, y le dan 4 opciones. Aquí le dan las opciones, menos 1 y 5, menos 1,5 y 1 y 5,5, menos 0,5 y 5,5, o 0 y 6. Uno ya podría ver cuáles son las posibles, porque aquí ya puedes ver que el décimo tiene que ser de una coordenada en X muy cercana a 0 y el Y muy alejada del 0. Entonces uno busca las opciones, la más acercada en X al 0 es esta y esta. Esta ya es 0 y en Y la más alta. Entonces aquí pues la más alta en Y sería 6. Entonces bueno, todos tienen como de que la coordenada en X se va haciendo cada vez más pequeña y la coordenada en Y se va haciendo más grande, donde la más grande es en esta, donde queda un segmento vertical, y en esta un segmento todavía inclinado. Bueno, entonces y esta es la otra pregunta, y es que de las afirmaciones siguientes, la única verdadera es que las áreas de cada uno de los triángulos rectángulos que tienen como hipotenusa los segmentos rectilíneos son iguales. Entonces, que esa es una de las primeras afirmaciones, si las áreas de los triángulos rectángulos determinados son iguales. La segunda es si los segmentos rectilíneos trazados tienen la misma medida o longitud. Y la otra es, para todos los segmentos rectilíneos, la distancia de 0 al extremo sobre el eje X es distinta a la distancia desde 0 al extremo sobre el eje Y. Y la otra es, si se comparan 2 a 2 los segmentos, la diferencia entre las coordenadas en el eje X y en el eje Y es igual. Aquí hacemos la tabla de sistematización de manera vertical para poder hacer comparaciones. Aquí ponemos y la observamos. Entonces miren que si miramos, observamos los valores de xn y yn de manera vertical, y aquí nos pone, bueno, aquí hay un errorcito en el lenguaje LaTeX, vamos a ver en qué partecita se está dando el error. Aquí no le veo dónde podrá estar. Vamos a ver. Pues aquí en el eje X, así es en esta que el eje X es como por aquí. Aquí, xn, bueno, aquí hay un doble guión bajo. Debe ser por eso. Ahora sí. Entonces, para xn los términos son menos 5, menos 4,5, menos 4, menos 3,5, menos 3, etc. Y aumentan 0,5 en cada paso, y su primer término es menos 5. Entonces xn es una progresión aritmética y por tanto el enésimo término es menos el primero más n menos una vez la diferencia. Y el de yn, entonces también es 1, 1,5, 2, 2,5 y 3 en adelante, aumenta 0,5 en cada paso y su primer término es 1 cada paso y su primer
término es 1, por tanto es también una progresión aritmética donde el enésimo término y sub n es, según la fórmula por progresión aritméticas, el primero, es decir, y sub 1 más n menos una vez la diferencia. Y así, aplicándolo, nos queda y sub n es igual a 1 más n menos 1 por 0.5. Y aquí ya entonces nos queda que entonces para calcular n igual 10, entonces hacemos x sub 10 y así ya podemos saber que x sub 10 es menos 0.5 y y sub 10 es 5,5. Entonces así ya nos queda la opción 10 como la respuesta correcta, la opción C como la respuesta correcta a la primera pregunta. Entonces así determinamos que son progresiones aritméticas y utilizamos la fórmula del enésimo término para una progresión aritmética. Luego en análisis de las afirmaciones 15.6, pues veamos las áreas de los triángulos son rectángulos, de los triángulos rectángulos son iguales. Entonces, cada segmento forma con los ejes un triángulo rectángulo con catetos xn y yn, valor absoluto de xn y yn. Los y son siempre positivos, entonces no les tenemos que poner valor absoluto. Y el área entonces va a ser igual a el semiproducto de los catetos. Entonces para n igual 1, ese semiproducto da 2,5 y para n igual 2, ese semiproducto da 3,75. O sea que las áreas no son iguales. Entonces esa la descartamos, esa opción es falsa. Y si los segmentos son de la misma longitud, pues la longitud de cada uno es la raíz de la suma de los cuadrados de xn y yn. Esa es la longitud, que son las hipotenusas de cada uno de los triángulos. Y para n igual 1, esa hipotenusa me da 5,099 y n igual 2 me da 4,7. Entonces no son iguales, entonces la segunda también la descartamos, está bien falsa. Y las distancias de 0 a los extremos son distintas. Pues dice que la distancia de 0 al extremo x es el valor absoluto de xn y la distancia de 0 al extremo y es yn. Entonces para n igual 1, la distancia 5 va a ser diferente de 1 y para n igual 5, 3 me dan ambas distancias iguales. Entonces ahí ya falla, no se cumple. Entonces efectivamente no se cumple que las distancias a los extremos sean distintos para cada segmento, porque para uno de ellos las distancias son iguales. Y la diferencia entre xn y yn lo hacemos en general y nos da 6. Por lo tanto, entonces la respuesta es la D para la segunda pregunta. Y ya aquí las estrategias, aquí la podemos dejar corrigiendo el código LaTeX. Aquí le ponemos n igual 10. Aquí vamos a ver si hay una cosita que también tenga problema en el código LaTeX. Todavía tiene problema en la 2, xn, yn, vamos a poner aquí cambio de línea y aquí también y aquí también. Y miremos ahora a ver si sí. Y ahora sí, entonces ya las estrategias son detectar la progresión aritmética en x y en y, diferencia constante de 0.5 y escribir las fórmulas rápidamente. Escribir las fórmulas para el enésimo término y ya sustituir para n igual 10 mentalmente. Entonces x sub 10 me va a quedar menos 5 más 4,5 que es igual a menos 1.5 y y sub 10 que es 1 más 4,5 que es igual a 5,5. Entonces acá esa es la estrategia para el primero. Y aquí le ponemos, en este mentalmente, que hacemos como, también le ponemos doble signo de dólar y este también para que me quede la fórmula matemática centrada. Y aquí le hacemos
cambio de línea al doble signo de dólar. Y ahora sí, nos queda más fácil de leer. Y ya para la segunda pregunta, calculamos yn menos xn algebraicamente. Entonces así, eso nos da 6 constante. Entonces las otras opciones requieren más cálculos. Así que esta es la más rápida de verificar. La de que la diferencia, las diferencias respectivas son constantes. Entonces así tenemos ya las estrategias y ya una visualización con Plotly. Vamos a hacer ya la visualización ahora sí con Plotly. Ya hicimos antes la con Matplotlib. Es con Plotly nos queda así, ya nos quedan los 10 segmentos como quedan de bonitos. Y de pronto, para que no quede, cambiemos que la figura Go Figure, vamos a ponerle aquí si tiene un atributo Fix Sites, a ver si tiene atributo Fix Sites, y que lo pongamos de 6 por 6 para que quede cuadrado. Vamos a ver si el método Figure en Plotly tiene atributo Fix Site, y no lo tiene. Entonces tenemos que cambiarle las dimensiones al gráfico. Vamos a ver si aquí pues no tiene este parámetro, pero bueno, ya nos tiene allá los segmentos para cada uno de ellos. El primer segmento en azul, luego el rojo, luego el verde, luego el lila. Nos va dando los extremos de manera interactiva. Y aquí ya la diferencia la podemos calcular en el data frame, creando la columna de diferencia, restando las dos columnas de manera respectiva, y y x, y menos x, y así mostrar el data frame a n, a x, a y, a la diferencia, y aquí entonces ya verla acá y ver que la diferencia sí nos da constante. Y ya entonces las respuestas finales, como les decía, son para la primera pregunta C, que es menos 0.5 y 5,5, y D, si se comparan 2 a 2 los segmentos, la diferencia entre sus coordenadas en X y en Y son iguales. Pues así ya tenemos esa otra pregunta lista. Tenemos también más acá de los otros. Ya esta es la situación sobre parcelar un terreno. En este sí no funcionó muy bien el poderlo editar, pero vamos a pegarle, bueno, poderlo pasar a editarlo con inteligencia artificial, DeepSeek o ChatGPT, y también IMG SRC, y también para graficar toda la situación, los gráficos asociados a la situación con Matplotlib y Plotly. No nos queda igual, pero vamos a pegarle de todas maneras para esa clase el gráfico. Esto es para las preguntas 7 y 8. Entonces aquí tenemos que para 7 y 8 ese es el gráfico. Tomamos el nombre y esa extensión JPEG, control C, y aquí le ponemos control V, .jpeg, y así pegamos ya la situación para trabajar con los estudiantes. Ya ese es el terreno, que es un terreno rodeado por una carretera, pero así como todo triangularcito. De pronto uno podría decirle que lo genere con 3 circunferencias tangentes y con segmentos tangentes. De pronto 3 circunferencias tangentes exteriores y una línea curva tangente a las 3 circunferencias. De pronto podría decirle a la inteligencia que me lo grafique así para las preguntas 7 y 8. Vamos a ver si dándole esa sugerencia nos mejora el gráfico acá. Entonces esta es para las preguntas 7 y 8. Vamos a ver aquí si nos lo mejora. Esto es para las preguntas 7 y 8. Vamos a ver si está así. Aquí píntame las particiones. Lo que es este. Y le decimos, vamos a decirle acá que ahí también complétame la situación y las dos preguntas,
el gráfico asociado, hazlo con Matplotlib, trazando 3 circunferencias tangentes exteriores y las dos líneas para la carretera, hazla formando una curva con una línea tangente a las 3 circunferencias, para que nos pueda formar ese gráfico, porque no lo pudo hacer sin decirle algo más. No lo hizo simplemente como pasando la situación a rectángulos. Y vamos a ver si así ya nos lo hace mejor. Entonces ahora ya nos haga las preguntas mucho mejor, nos haga el proceso de solución de esa situación para una mejor presentación desde Cuadernos Júpiter y con videos asociados para los estudiantes del PIU de Caucasia y Puerto Libertador en este año de 2026, orientadas por este profesor Marco Julio Cañas. Entonces acá vamos a ver si nos quedó ya mejor. Bueno, aquí ya está bajando. Vamos a ver si nos queda mucho mejor con el gráfico y demás. Entonces ya borramos el anterior. Entonces hacemos un prompt más detallado para que él nos dé una mejor respuesta a la pregunta que tenemos. Entonces la situación completa, entonces la borramos, esas preguntas, la resolución que él planteó, y lo dejamos hasta visualización rápida con Matplotlib, conteo de vecinos, aquí ya, y esta también, y este ya es el problema editado versión clara. Ese ya es para el de grafos, que ese ya las preguntas, ese es otro. Aquí le ponemos la solución de este ya le ponemos que este es para el problema de los grafos, que es las preguntas 9 y 10. Entonces aquí este es tema 15, preguntas 9 y 10 sobre el grafo en forma de pentágono regular. El pentágono regular. Y aquí ya la solución que nos presenta, para que veamos entonces cómo nos hizo el gráfico. Miremos a ver si ya lo mejoró muchísimo más. Vamos a ver si sí. El código parece muy completo. Vamos a ver si sí. Y vamos a ver qué nos logró. Y bueno, aquí trató, pero nos trajo 3 tangentes y una línea curva a las 3, tangente a las 3, pero no nos generó la carretera completa. Curva de la carretera, pero que debería envolver a las 3, y de pronto que solo una circunferencia quede, bueno, que las 3 sean de igual radio, entonces que las 3 y que sus centros formen un triángulo equilátero. Entonces vamos a ponerle así que para poder mejorar el problema, entonces le decimos de que el gráfico asociado, hazlo con Matplotlib trazando 3 circunferencias tangentes exteriores, ¿sí? Donde sus centros formen un triángulo equilátero y sus radios sean iguales, y
las dos líneas para la carretera hasta Asla, aquí le ponemos Asla, formando una curva cerrada, con una línea tangente a las tres circunferencias. Luego resuelve las dos preguntas de manera didáctica y con métodos para resolver cada pregunta en menos de 2 minutos. Utiliza Matplotlib, Plotly y Pandas. Entonces ahora sí, aquí le ponemos Matplotlib, aquí Asla. Y ya con esta mejor edición, esperamos que ahora sí nos quede mucho mejor descrita la situación a partir de lo que vimos, para ir mejorando el prompt y nos quede mejor la solución del problema. Entonces acá borrémosle esta, entonces le borremos esta y esta, y ya nos queda tema 15, preguntas 9 y 10, lo que sigue, y aquí le ponemos la solución de este que nos plantea, que ya la está construyendo con una mejor definición, para que quede una mejor descripción, para que quede esta situación de un terreno rodeado por una carretera, pero un terreno que tiene más o menos una forma triangular más o menos. Aquí ya nos terminó de hacerlo y vamos a ver en esta vez si con esta descripción, este mejor prompt, nos hizo un mejor gráfico que describa la situación y una mejor solución al problema en esta preparación de clase para los estudiantes. Entonces miren que aquí ahora sí se ve mucho mejor. Bueno, ya la carretera parece una circunferencia, pero de todas maneras se acerca un poquitico más a lo que queremos. Y ya veamos a ver si efectivamente ya con esto la resolución didáctica dice que la condición 1, todos los lotes tocan carreteras. En el dibujo original, cada lote tiene al menos un lado en la curva exterior. La condición 2 es que solo 3 lotes tienen exactamente 2 vecinos. Y el método, mirar cada partición 1, 2, 3 y 4 en la figura y hacer una tabla de adyacencia para cada una, cuántos vecinos tiene cada lote. Y así, entonces uno hace una tabla de adyacencia, entonces lote y número de vecinos, y contar cuántos tienen exactamente los vecinos. Así esta estrategia me parece maravillosa. Entonces que haga las tablas, entonces hazme la tabla de adyacencia. Entonces hazme el gráfico de la partición y la tabla de adyacencia. Entonces ahora sí, hazme el dibujo de una partición que cumpla las dos condiciones, y dame también la tabla de adyacencia para las 4 posibilidades presentadas en la imagen asociada que te adjunté. La tabla de adyacencia. Entonces les enseñaremos con tabla de adyacencia para poder organizar bien y sistematizar bien la solución de este problema. Aquí ya va a ser el dibujo. Los 8 lotes, todos tocan una carretera y exactamente 3 lotes tienen 3 vecinos. Aquí ya va a estar el dibujo y la tabla de adyacencia. Una tabla de adyacencia para poder elegir con mayor precisión dónde está la solución al problema. Así preparar es muy bueno para poder
ellos se puedan preparar mucho mejor para el examen. Aquí nos da que el lote 1 tiene los vecinos 2 y 8, el lote 2 tiene 1 y 3, y el 3 tiene 2 y 4, y el 4 tiene 3 y 5. Entonces todos estos tienen 2 vecinos, entonces no cumple. Todos tocan la carretera. ¿Cuántos tienen 2 vecinos? 8 lotes tienen 2 vecinos, no cumple. Después nos da más particiones en las que aquí ya cumple, es solo 3 tienen 2 vecinos. Esta no cumple, solo 3. Esta 1, 2, 3, no, más de 3 tienen 2 vecinos. Y en esta 1, 2, 3, solo 3 tienen 2 vecinos, y todos cumplen la carretera. Entonces esta puede ser la respuesta correcta, que es la partición 4. La partición 4, la tabla de adyacencia. Entonces así les tenemos la estrategia preparada para la mejor solución de este problema, y les vaya muy bien en el examen de admisión al aprender a hacer tablas de adyacencia para sistematizar la información antes de entregar, para encontrar así la mejor respuesta en el menor tiempo posible. En este caso, en un tiempo menor o igual a 2 minutos. Eso es lo que queremos que ojalá puedan lograr los estudiantes. Y creo que sí lo van a lograr con toda esta preparación. Sí, aquí nos da unas particiones en 8. Entonces aquí nos quedan 8 particiones que lo hizo con sectores circulares. En este caso, como con sectores circulares. Aquí me dio como el 1, el 2, el 3, el 4. Nos dio unas particiones como en sectores circulares, pero no creo que en este caso sirva de esa manera, porque entonces así todos los lotes tendrían 2 vecinos. Tocan la carretera, pero tendrían 2 vecinos todos. Bueno, y aquí las tablas de adyacencia para poder elegir cuáles cumplen la condición dada. Aquí ya entonces les entregamos la estrategia y un mejor dibujo para la situación. Entonces así ya nos queda aquí nos da una opción que si me describes cómo son las particiones en tu imagen. Por ejemplo, en 1 todos los lotes están en anillos concéntricos, en 2 hay un lote central, nos puede ajustar la respuesta exacta. Es así como para describírselo mejor, para que nos grafique mejor las opciones. Y aquí ya seguirían las preguntas 9 y 10 sobre el grafo en forma de pentágono regular. Aquí pentágono, esas ya entonces se los enviaré en otro problemita, que también va a ser muy importante porque nos va a enseñar a hacer una matriz de adyacencia cuando estamos describiendo situaciones como la de este gráfico. Entonces este gráfico en el que nos muestra cómo las personas, 5 personas, pueden influir sobre otras. Es una manera de influir desde acá, pero bueno, y también hay que ponerle a este gráfico que nos pongan las flechas de la influencia. Creo que nos quedó mejor fue con Matplotlib acá. Con Matplotlib aquí nos quedó con las flechas de influencia, en la que muestra que P1 influye sobre P5 de manera directa, y sobre P3 también, y sobre P2. P1, según eso, gráfico de influencia con las flechas. Miremos a ver si así quedaba en la imagen original. Entonces aquí también pegarle la imagen original acá en el inicio del problema. Aquí, entonces aquí le ponemos una nueva línea. Aquí le ponemos la IMG SRC igual a, y aquí, eso es para
las preguntas 9 y 10, creo que están las 9 y 10, control C, y aquí, este es 9 y 10 precisamente, punto .jpeg. Entonces aquí ya, bueno, no nos cogió, qué raro, clase, este es punto .jpeg, y aquí ya no nos mueve. Entonces mira que P1 bueno, influye directamente sobre P2, sobre P4 y sobre P5. Entonces aquí vamos a traer el gráfico con Matplotlib que tenemos aquí abajo, pero con las flechas. Pero necesitamos que sea con las flechas para poder leer las direcciones de influencia. Entonces acá también lo guardamos con plt.savefig y lo guardamos en descargas de este gráfico tan bacano, le quedó muy bien. Aquí le ponemos este, y este es grafo de influencia. Entonces aquí es el grafo de influencia punto png, y nos llevamos este gráfico arriba después del gráfico original para ver cómo quedó ya editado con Matplotlib de una mejor manera con todas las flechas. Entonces aquí lo pegamos, control V, y lo corremos. Así P1 influye sobre P5, P3 y P2. P5, P3 y P2. Bueno, vamos a ver si originalmente así es. P1 influye sobre P5. Bueno, aquí me parece que sobre P4, P1 sobre P4, P5 y P2. P2, P4 y P5. P1, P2, P4 y P5. Vamos a ver si exigió bien. P1, P2, no sobre P3, sino sobre P4 y P5, no sobre P2, no sobre P3. Aquí aparece como que también va P3, P1 a P3, entonces hay que corregirlo porque P1 no va a P3. Entonces aquí hay que corregirlo porque P1 viene de P3, no va hacia P3. O sea que P1 es influido por P3. Hay que cambiar el sentido a esta. Entonces aquí cámbiamelo porque la flecha va de P3 a P1. Entonces corrígeme el siguiente grafo para que P3 vaya hacia P1. Vaya hacia P1. No de P1 a P3, no. Entonces aquí le ponemos el cosito para que no lo mejore y así nos quede todo más completo, lo más completo y más correcto. Entonces aquí ya nos mejora el código y nos va mostrando cómo lo hace. Lo hace la matriz de influencia o de adyacencia corregida. Entonces hace que P1 sean las filas. Entonces P1 P1 vaya a P2, P4 y P5, y P3, aquí P3 vaya a P1, vean aquí ahora sí, P3 que es la tercera fila, vaya a P1, aquí es donde está el 1, y también P3 vaya a P4, P3 vaya a P4, vamos a ver si originalmente si está así, P3 vaya a P4, vamos a ver, P3 vaya a P4, sí, efectivamente sí lo da. Entonces yo creo que ahora sí nos va quedando mucho más correcto, y entonces lo borramos y pegamos el nuevo script que me entrega
DeepSeek. Aquí nos entrega entonces control V y lo corremos y ya nos quedó con más linecitas, quedó mucho mejor, nos puso mucho mejor, con punticos azules, nos quedó mucho mejor. Me gustaría que las líneas quedaran en colores, mucho mejor, también lo podemos pedir. Y aquí nos va que P1 va a P2, no va a P3, P4 va a P1 y bueno, aquí pero nos mostró es que P1 también va a P4 y a P5, así, P1 va a P4 y P5, pero no P4 a P1, es que cometió un problema porque puso P4 también hacia P1 y no es así. Entonces, corrí este último para que P4 no va a P1. Corrígeme este último, pues P4 no va a P1, sino P1 va a P4, P1 va a P4 y coloreame las líneas con colores diferentes, valga la redundancia. Coloreame, ahora sí, entonces ahora sí, coloreame y lo corremos. Ahora sí ya nos queda mucho mejor, tenemos que ya nos quede mucho mejor corregido para todo el problema, analizarlo mucho mejor, la tabla de adyacencia y la matriz de adyacencia. Es como, esto nos enseña mucho a sistematizar en forma de matriz unos vínculos y en forma de grafo esos mismos vínculos. Aquí lo vamos a poner S, corregimos entonces lo borramos y lo volvemos una línea de texto y pegamos todo lo otro para ver si ahora sí nos lo grafica de manera correcta y que corresponda efectivamente al gráfico original. Corremos y vemos que ya quedaron en colores diferentes, quedó mucho más bonito y ya que la fecha es mucho más fácil de leer y P1 sí fue a P2, también fue a P5 y a P4 y este P3 se fue a P1 y P2 influye sobre P3. Miremos a ver si efectivamente P2 influye sobre P3. No, P2 influye sobre, sí, P2 influye sobre P3, efectivamente. P2 influye sobre P3, P3 sobre P4, vamos a ver si P3 sobre P4, aquí P3 sobre P4, ahora sí, P4 es influido por muchos e influye a P5. P4 le llegan 3 y influye a P5, P4 le llegan 3 y influye a P5, excelente. Creo que ahora sí ya nos quedó perfecto y a P5 solamente le llegan P4 y P1 y a P5 solamente le llegan P4 y P1. Excelente, ahora sí, creo que ahora sí ya nos quedó correcto todo el proceso. Entonces ahora sí, y cambios realizados, yo creo que ya lo podemos quitar, y relaciones con el grafo, y aquí nos dejó la matriz de adyacencia nueva en la que muestra que P1, P2, P3, P4, P5, P5 pareciera que no estuviera con nadie, pero no es así. P5, no influye a nadie, así, P5, bueno, sí, en realidad influye a P3 y a P2. P5 influye a P3 y a P2. Entonces aquí P5 tiene que influir a P3, aquí daría un 1, y a P2, es decir, aquí va un 1. Va P5 influye a P3 y a P2. Y aquí miremos a ver si P5
es que aquí P5 no está influyendo a P3 y a P2. Aquí no está en esa parte, por eso no lo puso. P3 no está influyendo a nadie. Falta esa parte de que corrígeme porque P5 sí influye a P2 y a P3. A P2 y a P3. Entonces aquí nos falta corregir otra cosita. Vamos a ponerle acá. Corrígeme este último. Pues P5 si va a P2 y P3. P1 a P5 si va a P2 y P3. Pues P5 si va a P2 y a P3. Y a P3. Ya nos corrige ese. Con la matriz de adyacencia asociada. Entonces miremos si esta sí nos queda. Y ahora sí miren que en esta sí P5 si va a P1 y P2. Ya los organizó con los unos asociados. Esto nos sirve mucho para practicar esa manera de describir la influencia entre personas. En este caso es las situaciones para las influencias establecidas entre un grupo de 5 personas, P1, P2, P3, P4, P5, donde la conexión PI a PJ indica que PI influye directamente sobre PJ y una conexión PI a PJ a PK indica que PI influye directamente sobre PK, influye indirectamente sobre PK, es decir, PI influye a PK a través de PJ, que sería un intermediario. Entonces ahora sí nos genera este nuevo código que ahora sí esperamos complete todo. Entonces no es que el analice un gráfico es difícil para que quede totalmente correcto. En este le damos doble D y le damos una nueva línea de código y pegamos. Y ahora sí esperamos de que P5 ahora sí influye a P2 y a P3. Ahora sí. Entonces yo creo que ahora sí nos quedó corrigiendo que no vaya a dañar a P1. P1 influye a P2, es influido por P3 e influye a P4 y P5. Bueno, yo creo que ahora sí lo logramos. Vamos a ver si no, pues hay que dar el chat para mejorarlo después. Pero ya nos quedó mucho mejor y repasamos grafos y matrices asociadas a grafos. Una cosa muy buena que queremos estudiar a los estudiantes, para enseñar a los estudiantes para aprender a describir a través de matrices y grafos información. Y les agradecemos mucho esta preparación. Ya tenemos esa. Aquí ya en esta preparación también tenemos estos gráficos. Y aquí también sigue siendo sobre la matriz y cómo se puede representar el mapa de calor y esa matriz de adyacencia. Y ya, bueno, ahí termina toda la preparación que tenemos hasta ahora para esta clase para los estudiantes de PIBU en nuestra Universidad de Antioquia. Muchas gracias.